¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Foro de Foros, a una conversación que llevábamos mucho tiempo queriendo celebrar y que tenemos que hacer vía internet, pero esperamos que podáis participar exactamente igual que si estuviéramos cara a cara. Gracias por acompañarnos y porque hoy tocamos un tema que es el mayor problema de salud pública en Europa, según la Organización Mundial de la Salud, pero es un problema que sigue tapado, que está relegado al ámbito privado, aunque ha habido aspectos que han mejorado, pero queda mucho camino. Casi 4.000 personas al año en España terminan voluntariamente con su vida. Sin embargo, no existe un plan de detección, de prevención. El estigma social es grande y los medios todavía no tienen muy claro, no tenemos muy claro los periodistas cómo hablar de ello. Por eso nos hemos juntado con tres personas que conocen perfectamente este universo, todas las implicaciones que tiene, que trabajan para que mejore la información y para que mejore la atención también a las personas que lo necesitan y a sus familias. Les voy a presentar uno por uno, cada uno en su ubicación, pero Graciela Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de la Salud, de ANIS, bienvenida. Buenas tardes. Nel González Apico, que es el presidente de la Confederación Salud Mental España. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Y José Luis Pedreira, que es psiquiatra, es experto en psicoterapia de la infancia y la adolescencia y además es el vocal en el Consejo Asesor de Sanidad y de Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Voy a empezar por haceros una pregunta general, pero me gustaría que en él te centraras también un poco tú, que conoces muy bien de lo que voy a preguntar ahora. Este problema de salud pública, el mayor, como decimos en Europa, que sigue relegado a lo doméstico, a las casas, a las familias y a un dolor que muchas veces solamente se puede hacer privado, ¿no? Cuéntanos cómo es el estigma social, la situación hoy, la foto hoy en España para las personas que necesitan ayuda, para sus familias, qué recursos existen y qué hace falta. Empezamos contigo, Nel, y si queréis después hacemos una ronda rápida. Te agradezco, Ana, la pregunta y la oportunidad de decir públicamente y más en este foro, hablar de este tema que para nosotros es un problema de gran trascendencia, no solamente porque sea el principal problema de salud pública de Occidente, a pesar de los momentos que vivimos en este momento y de gran sufrimiento que está ocasionando a la población y a mucha gente en la pandemia del COVID, pero es algo que existe desde siempre, que siempre se relegó a la vida privada y siempre supuso una gran culpabilidad y una gran, generó siempre una gran... ¿cómo diría yo? Una gran disidencia a la hora de ponerse a hablar de ello. Hay que tener en cuenta que es una brutalidad la cantidad de personas al día que en nuestro país pierden su vida por su voluntad y que hay que tener en cuenta que por cada persona que lo consuma hay otras 20 más que lo intentan. Esto, un día tras otro, supone una gravísima carga emocional y una gravísima carga social, incluso he crecido también, y económica. Nunca existió ni la consideración ni del tema, ni la posibilidad de hablar de ello con claridad, ni la posibilidad de abordar este problema tan grave que afecta a las personas, y no en su vida privada, sino que también tiene gran trascendencia pública a todo el mundo que padecen, que tienen estas ideas. Hay personas que piensan que el suicidio hay muchos estereotipos y muchos mitos alrededor del suicidio. Hay personas que piensan que, bueno, pues que se quiera suicidar, que se suicide. Otros piensan que quien se suicida es un valiente o una valiente. Otros piensan que quien quiere hacerlo no lo dice. Todo eso son todo mitos. Lo único que hay de realidad, y está demostrado, aquí tenemos luego un psiquiatra que nos lo puede corroborar, lo único que está demostrado es que la mitad o la mayoría de las personas que acaban con su vida
tiene que ver, lo que no quieren acabar con su vida, lo que quieren es acabar con un profundo sufrimiento. El sufrimiento vital, la desesperanza, la soledad, la angustia que te lleva a esta situación no se puede cuantificar. Son vivencias personales y son vivencias que es muy fácil hablar de lejos del dolor ajeno. La gente llega ahí y llega mucha gente al día y llega por razones y no tienen por qué ser cuestiones de que tengan problemas de salud mental ni nada por el estilo. También sabemos que los suicidios no se van a poder evitar del todo, puesto que hay muchas razones personales y muchas circunstancias que en el uso de la propia libertad algunas personas deciden acabar con su vida. Pero lo que sí es cierto es que lo grave es que creemos que no existe disposición ni conocimiento a nivel social de las razones por las cuales en momentos nos podemos ver desesperados. Nosotros desde siempre, desde la Confederación Salud Mental España, reclamamos y pedimos que se dé formación en las escuelas a los niños para ese manejo emocional, que la vida no es todo color de rosa, que da la impresión de que vivimos en un mundo que el éxito todo lo justifica y eso no debe de ser así. Hay que educar, hay que intervenir y educar a los niños que la vida también es negra, también hay enfermedad, también hay desgracia, también hay ruina, también hay todo esto, hay que decirlo, no porque sea el centro de la vida, sino porque es parte de la vida. Te voy a ceder la palabra, José Luis, para que nos hagas un poco la foto desde el ángulo profesional de la salud. Hablar del suicidio es un tema que a lo largo de mi vida profesional ha sido muy recurrente tener que trabajar con ello, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me dedico a la infancia y la adolescencia. Y entonces parece como que el suicidio fuera de adultos, incluso de mayores, ¿verdad? Y resulta que de una manera muy pujante y sobre todo pues en los últimos 15, 20 años ha ido cada año incrementándose el número de suicidios en la adolescencia, fundamentalmente, a partir de los 14, los 15 años, y quizá fundamentalmente pues de una manera muy abrupta, ¿no? Y por lo tanto pues se ha puesto pues en la primera página. El suicidio no es ninguna enfermedad, esto es una cuestión que es de lo primero que tenemos que decir. El suicidio es una conducta, por lo tanto puede aparecer en muchos procesos, como decía Anel, e incluso puede aparecer una conducta sin tener noticia de ningún proceso previo, sino simplemente como aparecen las conductas, por los principios de acción-reacción ante cualquier estímulo que creemos que en un momento dado nos puede sobrepasar. De ahí la importancia de introducir fundamentalmente lo que conocemos como la frustración, el manejo de la frustración y que esa frustración no pase por encima de nosotros y domine el hecho de sentirse frustrado sobre el hecho de sentirse vida, ¿no? De sentirse con vida. Hay muchísimas situaciones en las cuales se busca o se dice que cuál es la causa del suicidio. Desde la perspectiva profesional no existe una causa. Lo que sabemos es que hay un sumatorio de factores de riesgo que en un momento determinado se encuentran con una situación, con una vivencia, con un pensamiento que es el precipitante, digamos que es la gota que colma el vaso. De ahí la gran importancia que creemos que tiene el cómo se informan las cosas. O sea, nadie se suicida por ser acosado. El acoso acaba haciendo una dilapidación, absolutamente queda dilapidado todo el recurso mental de la persona, queda devastado. Y esa devastación que hace el acoso del funcionamiento mental es lo que puede hacer que en un momento determinado y en determinadas circunstancias y dependiendo de cómo sea el acoso, pues pueda ser el que desencadene, no cause, sino desencadene la conducta suicida. Entonces, a mí me gustaría dejar esas tres pinceladas. Uno,
No es una cuestión de mayores, es de cualquier edad y acontece además en cualquier clase social y acontece en cualquier creencia. En segundo lugar, no es una enfermedad, es una conducta y por eso precisamente nos tiene que inducir a intentar comprenderla, contextualizarla y enmarcarla. Y en tercer lugar, no es una causa, sino una sumación de factores de riesgo con un factor potente desencadenante que origina la descompensación de los factores protectores o de la resiliencia de la persona. Graciela, danos un par de pinceladas tú también desde el punto de vista de los informadores de la salud. Después pasaremos a las particularidades, a las carencias, pero cuéntanos un poco cómo es la foto actual. Me voy ahora mismo a la redacción de informativos y lo cuento. Simplemente yo, añadiendo un poquito lo que estaban comentando ellos, cuál fue mi primer acercamiento al suicidio como periodista que me llamó muchísimo la atención. Hace unos años, profesionales de la salud mental nos piden que les ayudemos a hacer unos vídeos para formar a los médicos de atención primaria. Se distribuyó globalmente, hicieron miles y miles y miles de copias, porque los médicos de atención primaria estaban pidiendo ayuda y formación para detectar el riesgo de suicidio en los pacientes de atención primaria. Porque habían detectado, y también gracias a la colaboración de los profesionales de la salud mental, que muchas de las personas que terminaban suicidándose, primero iban al médico, es decir, pedían ayuda. Pero que los profesionales de atención primaria, que ya sabemos que además tienen poquísimo tiempo y que van a otra serie de patologías mucho más claras, con sintomatología más clara, o que ya están formados en eso, se les pasaba. Y había gente, y recuerdo, bueno, pues, que utilizaba a lo mejor el abandono de una enfermedad como vía, ¿no? Y ahí yo como periodista me di cuenta que me estaba perdiendo una realidad, que estaba sucediendo algo en la sociedad, que yo creo que los periodistas, sobre todo los periodistas de salud, nos creemos que todo en ese área pues estamos informados, conocemos lo que está pasando independientemente de porque en una época u otra le damos más importancia o no, muchas veces pues, depende de la actualidad, depende del día a día, bueno, una serie de factores que hace que la información sea noticia y otras veces no. Pero en este caso me di cuenta que no éramos conscientes de un problema que estaba produciéndose en la base de la sociedad del que no estábamos informando. La siguiente vez fue el año pasado en el Día Mundial de la Salud Mental que se dedicó a la prevención del suicidio. Lo hizo la Organización Mundial de la Salud y ahí yo ya como presidenta de ANIS montamos un debate en el que participó también José Luis y ahí aprendí dos realidades más que yo creo que luego si queréis las podemos comentar. Sabéis que la Organización Mundial de la Salud y asociaciones y confederaciones de salud mental y asociaciones de salud mental ya tienen una guía de recomendaciones para ayudar a los medios de comunicación a informar. Y que lo que estamos intentando ahora, y lo estamos haciendo con el Ministerio de Sanidad, es actualizar esas recomendaciones porque necesitamos adaptarlas a los medios de comunicación. Pero aquí estoy planteando debates y dejo ahí las preguntas, si queréis, planteadas y luego hablamos de ello. De por qué los medios de comunicación no tratan el tema del suicidio, independientemente de que durante muchos años se nos ha pedido que no lo hiciéramos, porque no había una opinión clara, consensuada, de si había que informar. Ahora esa opinión ya es clara, y lo dice la OMS y dice todo el mundo, hay que hablar sobre el suicidio. Ahora vamos a ver cómo hablamos sobre el suicidio, porque no podemos pasar de 0 a 100. Entonces, además de las recomendaciones, yo planteo dos problemas importantísimos que se producen en las redacciones. Uno, ¿cuál va a ser la fuente de información por la cual nos va a llegar la información a los periodistas? Porque a día de hoy los suicidios nos llegan como sucesos. Y eso además me gustaría ampliarlo a las noticias, a dar visibilidad, por ejemplo, en otras campañas que se da visibilidad a la violencia machista o a los accidentes de tráfico. Bien, se sigue haciendo, en mi opinión, como sucesos. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a hablar sobre el suicidio? ¿Cuál va a ser la fuente de información? A día de hoy es el 112, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, que son los servicios de emergencias. Entonces, la fuente de información deben de ser otras. Deben de ser, por ejemplo, si hablamos de que es un problema de salud pública, entiendo que la fuente de información fundamental deberían de ser los servicios de salud pública, pero por parte de salud pública nosotros no recibimos información ninguna sobre. Entonces, ¿cómo vamos a informar de algo que no recibimos, que no tenemos, ¿no? Bueno, la segunda parte efectivamente es el tratamiento. O sea, ¿qué queremos contar y cómo lo vamos a contar para que la información, si empezamos a dar visibilidad, que yo, vamos, 100% estamos todos de acuerdo,
para que no se convierta en una información de sucesos, porque entonces yo no sé si estaremos aportando algo bueno a dar visibilidad a esta realidad que existe en la sociedad. Bueno, y dejo esta apuntada. Tenemos muchísimos flecos que después iremos recogiendo y tratando de desenmarañar todas las cuestiones que estabais poniendo encima de la mesa, pero por seguir dando una foto a la gente que nos está siguiendo, bienvenidos a todos si os acabáis de incorporar. Hablemos de estrategias nacionales de detección, de prevención. Solo 38 países tienen una que pueda llamarse así, ¿no? España no está entre ellos. En 2012... Todavía, a eso vamos, pero en 2012 todos los partidos se ponen de acuerdo para sacar adelante una propuesta, pero la cuestión es que sigue pendiente. Ha habido voluntad, pero sigue pendiente. Entonces, quería preguntarte, José Luis, ¿qué ha ido cambiando? ¿En qué punto estamos? Y una cuestión importante, en las circunstancias en las que estamos hoy, el coronavirus ha puesto el mundo patas arriba, la economía patas arriba, los recursos escasean. Y te pregunto, ¿crees que por esta pandemia va a quedar relegado este plan todavía más? Voy a empezar por el final, ¿no? Voy a empezar por el final. Vamos a ver. Sí que es cierto que ha venido el coronavirus y que ha llegado aquí, nadie le esperaba y ha empezado a hacer de las suyas. Pero bueno, la vida sigue y la vida tiene otros problemas. Y al fin y a la postre, pues afectados del coronavirus, pues ha habido, bueno, en los del estudio de Torrejón dicen que el 20%, que bueno, habría mucho que debatir y que discutir de eso, pero la situación no entra por ahí, es decir, no es la mayoría de la población. La mayoría de la población sigue viviendo y sigue teniendo sus problemas y sigue teniendo sus cosas. Es importante ser sensibles a la aparición del coronavirus, pero nuestra vida no tiene que subyugarse al coronavirus. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer en nuestra cabeza es una circunstancia desagradable, incómoda, grave, que afecta de manera transversal y general al conjunto de la población mundial, pero bueno, está ahí. Entonces, tenemos que saber convivir y saber superar las cosas y seguir con los problemas, las circunstancias, los estudios, las cuestiones que llevamos previamente. Dicho esto, ahí estamos, ¿no? En el Ministerio se vuelven a retomar las estrategias, se vuelven a retomar las situaciones. Como bien comentaba hace un momentito Graciela, la cuestión es muy importante porque se tiene ya prácticamente ultimado el documento de los medios de comunicación, además con un elevadísimo consenso de las circunstancias y de los integrantes más diversos, porque después de la reunión que nos convocó Graciela en la Casa de la Prensa, ¿verdad? Pues tuvimos una reunión en el Ministerio, convocados, también estabas tú, ¿no, Nel? Me parece que sí. Sí, estaba. Sí, estaba. Donde estuvimos hablando del papel de los medios de comunicación. Hubo un debate, yo creo que francamente rico, se recogieron los datos y esto, vamos, está ya ultimando un documento de consenso, lo cual va a hacer que se trate de una manera distinta. Y tercer elemento que creo que es fundamental. Desde el año 2012 se había parado también la estrategia de salud mental y Nel sabe que se ha puesto en marcha hace unos años, se puso absolutamente en marcha. Hay una serie de elementos y de objetivos que están de una manera importante, que se van dando puntos a las metas de esa estrategia y que bueno, pues también se va a retomar con una orientación no solamente desde la perspectiva psicosocial, sino también desde la perspectiva asistencial y desde la perspectiva clínica, porque no se pueden sesgar las estrategias estatales para el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Y es evidente que una de las estrategias claves que estará en la estrategia de salud mental, pues va a ser la conducta suicida. No porque sea una enfermedad mental,
pero sí porque hay una coexistencia entre funcionamientos determinados de la mente con relación a la aparición de determinadas conductas, una de las cuales pueden ser lo que la Organización Mundial de la Salud llama conductas autolíticas, para no llamar solamente el suicidio. El suicidio es una parte de la conducta autolítica y entonces, por lo tanto, pues ahí es donde entra todo esto. Yo creo que estamos en un momento muy importante de abrir vías, de abrir consensos, de buscar qué es lo que se tiene que hacer y lo mejor posible para el conjunto de la población y sobre todo lo que es más importante pues es con la convergencia y el trabajo conjunto pues de las organizaciones de la sociedad civil importantes, sean del cuarto sector, sean de asociaciones de familiares o sea de los medios de comunicación, además de los profesionales. Nel, ¿qué tendría que incluir ese plan nacional para ser un buen plan? Bueno, José Luis acaba de hablar de la estrategia. Yo pertenezco, mi entidad está en el comité redactor, la propuesta de redacción de la estrategia y efectivamente en la línea 3, se incluye la prevención del suicidio. Yo quisiera avanzar un poco más en los conceptos. Efectivamente, José Luis acaba de decir que no está en la estrategia de salud mental, no porque sea un problema de salud mental, pero lo que sí es cierto es que también el bienestar de la población es un derecho. Y el bienestar de la población, que cuando este bienestar no se da puede originar problemas de salud mental, tiene mucho que ver con el entorno económico, con el entorno, con el empleo, con la familia, con el bienestar emocional de las personas. Y eso sí es sobrado argumento para que figure la estrategia de salud mental. ¿Qué debe de contener? Perfecto. Nosotros creemos que lo más importante es que debe de incidir fundamentalmente en la prevención. Hay tres puntos de referencia. La prevención de la conducta suicida, después la difusión de toda aquella pedagogía que hace falta para que la población aprendamos todos, sepamos que existe un problema, sepamos que hay gente que padece problemas de estos que son muy importantes y tengamos todos capacidad y aprendamos poco a poco a ser solidarios o empáticos. Muy bien, Graciela decía perfectamente el tema de que cómo lo van a tratar los periodistas si les viene de la página como sucesos, como todo lo que se viene tratando. Bien, pues yo creo sinceramente lo mismo que dijo Graciela, que debe de ser tratado como un problema de salud pública, como es el más importante a pesar de la pandemia COVID, sigue siendo el principal problema de salud pública y debe de abordarse de una forma adecuada. No solamente hay que prevenir, sino que encima hay que tener los mecanismos suficientes, que es decir, la tercera parte, para que se atienda adecuadamente a las personas que tengan esta particularidad o esta vivencia, como es atender antes de que orientar a las personas para que sepan qué está ocurriendo, después hacer un seguimiento y una atención real en la sanidad pública de estos casos y también cuando por desgracia se consume el acto suicida, pues poder atender adecuadamente también a las consecuencias, a las personas que padecen las consecuencias de esta situación. Hay que tener en cuenta que fundamentalmente todo esto tiene que ver con el estigma, desconocimiento y estigma. Siempre funcionan los estereotipos, pero lo que hay detrás de todo ello es un profundo conocimiento. Primero, por lo tanto, creo que estos elementos deben de tener, atender a la prevención, hay que ver cómo hacemos pedagogía social y después hay que dotar a esta línea estratégica de suficientes recursos como para que sea eficaz. A mí me da mucha pena comprobar cómo hay cantidad de iniciativas en diversos lugares de nuestro país donde profesionales de la psiquiatría y de la salud están haciendo un trabajo real de prevención del suicidio y todo eso
no se transmite como una buena práctica a los demás. Nosotros pedimos desde la Confederación que una de las cosas fundamentales que debe de tener y que actúe como pivote alrededor del cual debe de construirse toda una visión y una de apoyo a las personas y a la conducta al riesgo suicida y a las personas que lo viven, y nosotros pedimos que se esté dotado de un teléfono que permita eso, hacer la consulta previa, el temor que tú tienes, que pueda decir cuando ya no puedes más y que ya no puedes más, que también te atienda, y cuando haya pasado algo que te siga atendiendo. Queremos que un teléfono de 3 cifras del tipo del maltrato, que sería y bien dotado, y sería un elemento vertebrador de todas estas iniciativas que se están haciendo, loables, pero que así todo no somos capaces de tener una estrategia global. En nuestro país, efectivamente, hasta ahora esto lo vino haciendo el Teléfono de la Esperanza, una labor muy loable, pero nosotros creemos que al ser el principal problema de salud pública es un problema de Estado, y debe ser el Estado, el Ministerio de Sanidad y los medios que ponga quien debe de elaborar un abordaje capaz de hacer que esto se ponga en su sitio y que esto vaya menguando. Y tenemos el ejemplo de Finlandia. Eso está ahí y mucha gente lo conocerá. Se puede realmente disminuir las muertes por suicidio en una proporción elevadísima, con esa pedagogía y con 4 medios, 4 cosas: el teléfono y la debida información a la atención primaria, y la formación también a los profesionales. Sí, justamente quería repreguntarte por ahí, ¿cómo es posible que haya un teléfono de 3 cifras para ayuda a las mujeres que sufren violencia de género y no existe un número para atención a personas que estén al borde del suicidio o a sus familiares? Perdona mi ignorancia, pero ¿cómo es posible que no exista ya? Está bien preguntado. El suicidio no tiene parientes. No tiene parientes. Si fuera el suicidio, si fuera otro problema, por ejemplo, la circulación vial, la seguridad vial, tiene muchos parientes y muchos intereses. Si hay un accidente de tráfico, están las aseguradoras, están la venta de coches, están los talleres de reparación. Es todo yo creo, es mi opinión, es todo un montaje económico importante. A una pobre persona desesperada, sola, que no tenga empleo, que nadie la entienda, o que ya no puede más con la vida, si se muere, no hay detrás de esa persona ningún interés económico. Es más, habrá mucha gente que piense que se quitó un problema de encima, cuando eso es una tremenda hipocresía. Esa es la razón. Yo creo que es una razón económica. No solamente tenemos también el estigma, que el estigma histórico, pues nadie apechuga con él, fundamentalmente por desconocimiento. No sé si los demás opinan lo mismo. Es una visión de que obviamente lo que hace romper la situación del silencio, ¿no? La que plantean él. Y creo que hay que llevarlo por ahí, hay que romper esa situación. Fíjese, en el año 1904-1905 hubo un forense de aquí de Madrid que escribió un artículo maravilloso que decía que no se podía saber cuántos eran los suicidas en la provincia de Madrid porque estaban muy sesgados los datos y además se ocultaba la causa de la muerte. Estamos 110 años después y estamos en la misma. Es decir, el problema por un lado de la definición, por otro lado de la repercusión y el estigma, y por otro lado del ocultamiento de las causas de la muerte, comporta que sea muy difícil poder hablar de una manera muy, abierta, y por lo tanto de poder construir un marco de referencia que ayude a estas personas. Porque, como bien decía él, una de las cosas fundamentales que está impactando, rompiendo esa posibilidad, es el estigma. La otra,
Y bueno, y un efecto de ese estigma es lo que comentaba Graciela de una manera importante, ¿no? Como los medios de comunicación, que no se trate el suicidio. Y si se trata, se mete en una situación de sucesos ahí y tal, en vez de estar en sociedad, en vez de estar en sanidad, y que por lo tanto adquiera una dimensión diferente, una cobertura no solo informativa, sino asistencial, educativa y de vida diferente. Desde esta perspectiva, romper esas inercias de tantísimo tiempo y con tantísimos anfractuosidades, con tantísimas anfractuosidades, pues hace que sea muy difícil poderlo abordar. Y por otro lado, los profesionales, tanto de la atención primaria como incluso los profesionales de la salud mental, les es muy difícil abordar el tema. Les es francamente difícil. Es decir, yo recuerdo cuando a veces estaban los residentes conmigo, íbamos a CIEDE y yo preguntaba y hacía la semiología de la conducta suicida y de las ideas de muerte. Y cuando se marchaba la familia y el paciente, los residentes me preguntaban, oye, José Luis, ¿pero hay que hacerlo así de directamente? O sea, era como va, madre mía, es que lo pregunta y lo habla de una manera natural, ¿no? Llevándolo de una manera natural, pues es, permítaseme la simplificación que voy a hacer, pero es lo mismo que cuando llora o cuando se enfada o cuando hace cualquier cosa y por lo tanto está metido dentro de la semiología profesional y si lo normaliza el profesional que lo hace con el sentimiento de respeto y de conciencia que tiene de lo que está preguntando, tiene el mismo sentido que preguntar por un delirio o que preguntar por otra cuestión importante de salud mental. Y desde luego, en los profesionales de la atención primaria se sensibilizarían más a acercarse empáticamente al sufrimiento de sus pacientes de una forma diferente cuando se acercan preguntando por ese sufrimiento. Porque el sufrimiento no tiene por qué terminar en un suicidio, pero el sufrimiento psicológico, el sufrimiento mental, el sufrimiento de vivencias reales, eso es uno de los elementos desencadenantes fundamentales de la conducta suicida. Voy contigo, Ana, Graciela. Ana, ¿Sí? Ana, Sí, perdona, sí. quería añadir una cosa. Sí. Aparte de lo que dije y también de la necesidad de hacer pedagogía social a través de los medios de comunicación, también debemos reclamar la voluntad política para identificar, una vez identificado el problema, abordarlo con medios políticos, porque esto es un problema social y debe de ser abordado como una prioridad política también. Eso es lo que se me había pasado. Yo quería ir contigo, Graciela, para preguntarte cómo y cuándo hay que informar sobre un suicidio, porque si este no es de interés público, que eso sería pues el 99% de los casos, ¿qué sentido tiene que salga en los medios, no como tema en general o pedagogía sobre el tema, sino suicidios en concreto? Y hablabas antes de que estáis trabajando para dirigir, para orientar a los medios de comunicación con dudas, porque las guías hasta ahora estaban diseñadas por profesionales de la salud y no necesariamente saben cómo funciona un medio de comunicación. Cuéntanos. Bueno, empiezo por esta última parte porque lo ha comentado José Luis y a mí me parece importantísimo, por el consenso al que se ha llegado. A raíz bueno, ha sido la iniciativa del Ministerio de Sanidad, lo que pasa es que nos ha pillado un cambio de ministro porque empezó María Luisa Carcedo y nos ha pillado la pandemia, que por eso se ha retrasado la presentación, pero ya está toda la actualización de las recomendaciones hechas. Las últimas recomendaciones globales que yo conozco son las que había hecho la Organización Mundial de la Salud en el año 2017. Y luego, aparte, también en España, creo que también la Confederación, igual me estoy comiendo una de las recomendaciones que han hecho desde la Confederación de Sociedades de Salud Mental. Sí. Lo que nos pasaba a los periodistas cuando veíamos esas recomendaciones es que si seguíamos las recomendaciones no podíamos sacar la información. Muy especialmente eso nos afecta a los periodistas de televisión y a los periodistas de radio. A los periodistas de radio, por la brevedad, no estamos hablando de programas, estoy hablando de lo que es el boletín informativo diario. Las noticias duran 20-25 segundos, por lo tanto van al hecho concreto y al titular concreto. Y entonces tenían el problema de que o se trataba
cada caso de suicidio como noticia en sí, por lo tanto volvíamos al campo de los sucesos, o si no, no se podía hablar. En el campo en el área de la televisión, el problema fundamental que seguimos teniendo es la imagen. Yo siempre recuerdo a todo el mundo que en una noticia de televisión que dura 1 minuto y 15 y 20, cada plano como mucho dura 2 segundos y los planos no se repiten. Es decir, necesitamos contar una historia a través de imagen. Y si no podemos sacar escenarios, si no podemos sacar personas, si no podemos sacar... Nos cuesta mucho hacer una información sobre suicidio. Pero bueno, hemos tenido retos más difíciles y lo conseguiremos. A mí eso no me preocupa. Me preocupa el primer punto que yo comentaba antes. Una vez que tengamos que el Ministerio de Sanidad ya decida presentar las recomendaciones, y yo creo que de verdad van a ser recomendaciones que en ese sentido, yo no sé si en otros países se ha llegado al consenso que se ha llegado en España, con profesionales de salud mental, con asociaciones de familiares, con todas las federaciones y asociaciones de la prensa que están representados, con el Ministerio de Sanidad, es que yo creo que estamos todos. Bueno, están los equipos de bomberos que trabajan en intervenciones en suicidio. José Luis, me estoy saltando a alguien, bueno, toda la gente que está implicada. La policía. O sea, es que estamos todos. Una vez que se acabe de elaborar esas recomendaciones, que a pesar de la pandemia... de supervivientes. Y de supervivientes, efectivamente, se hará una presentación y la idea es llevarlo a los medios de comunicación y empezar a tener reuniones también, igual que se hizo con violencia machista, porque ahora se habla de violencia machista a diario, que es otro tema que me gustaría volver a retomar, porque se tomó esa decisión. Se tomó una decisión de nos tenemos que unir para dar visibilidad a este problema. Y desde entonces todos los medios de comunicación, prácticamente a diario, hablan desde un punto de vista, que esto es otro tema a tratar, porque yo creo que estamos centrándonos mucho en el área de sucesos y no en el tratamiento de la problemática, pero prácticamente a diario se habla de este tema. Lo que queremos hacer es lo mismo con suicidio. Pero previamente hay que hablar con los medios de comunicación, hay que hablar con los directores de los medios y hay que empezar a hacer formación. Formación a los periodistas, porque no... Primero porque no sabemos hacerlo, porque tú estabas comentando hace un momento. A ver, yo creo que en cuanto escuchas a profesionales de la salud mental y te están contando lo que hay detrás del suicidio, todos nos sentimos implicados y a todos nos importa mucho. Porque aparte de que casi todos conocemos a alguien que está afectado o que ha estado afectado o una familia afectada, la salud mental es de las bases de la salud de todos nosotros, y todos sabemos lo que es poder pasar un bajón, una depresión o un mal momento, o ver a alguien que lo está pasando y no saber cómo actuar. Es decir, es una cosa que nos toca de lleno. Y yo creo que cada vez que se ha hecho un reportaje sobre suicidio, el reportaje funciona. Este mismo foro está teniendo, lo estáis comentando vosotros, mucha gente que estaba inscribiéndose porque le importa. Cuando montamos el foro de ANIS, salió en todos los medios de comunicación. Queremos hablar de suicidio. Los medios de comunicación queremos hacerlo, pero tenemos que aprender a hacerlo. Entonces, lo primero, las recomendaciones muy importantes. Otra cosa que lanzo a los profesionales de salud mental que están hoy aquí y a los profesionales de salud pública, fundamentalmente. Tendrán que estar a disposición de los medios. Me explico. Si queremos no convertir, y yo desde luego creo que sería un fracaso que empecemos a hablar de suicidio a base de casos, porque entonces, ¿para qué? Primero, además es tan alta la cifra, estamos hablando de mínimo 10 diarios en España, no tendríamos informativo donde hablar de eso. Para mí sería un fracaso hacer eso. Tenemos que poder abordar el suicidio desde la base de lo importante que es que nos afecte de salud mental. Y para eso necesitamos mucha disposición, mucho más acercamiento a los profesionales de salud mental y a la salud pública. Y empezar a elaborar reportajes, noticias, que a veces lo tendremos que hacer utilizando un caso, porque ya sabemos que los periodistas muchas veces necesitamos historias personales para enganchar, porque es una de nuestras principales herramientas, la emoción, el caso personal, la empatía. Y una vez elaborado eso, sacar otra información que va a ser de interés global. Yo creo que como pocas cosas le importa más al mundo, porque todas tenemos la necesidad de aprender herramientas de salud mental que no siempre se nos han enseñado. Y todos yo creo que vamos a necesitar, que vamos a agradecer poder hablar de esta información. Y una cosa también, y un pequeño detalle que también se me quedó muy grabado del foro que se montó. Vino un padre de una niña, una menor de edad, que se había suicidado. Y lo que nos comentó es que a raíz del suicidio de su hija, se enteró que en el colegio de su hija, en los últimos años, se habían producido 6 suicidios. Y los padres no lo sabían
Los alumnos había sido un comentario de pasillos y ese colegio, me da igual el que sea, porque estará pasando en otro sitio, no había hecho jornadas para hablar del tema con los alumnos. O sea, se estaban produciendo suicidios y se callaba. Entonces, este trabajo, por supuesto, de los medios de comunicación, por supuesto, de los profesionales de la salud, pero que hay que empezar en todos los elementos de la sociedad. Y en los colegios, en los institutos, hay que empezar a hablar de suicidio. Y tendrá su repercusión en medios de comunicación, pero es una cosa global, de sociedad. Nos están... Así es, Graciela, así es. Es un placer oírte porque nosotros también desconocemos, tenemos una necesidad y tenemos unas reivindicaciones, pero desconocemos cuál es vuestra realidad. Pero diste en el clavo en todo lo que tienes, en todo lo que dijiste. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Hay una cuestión fundamental que no creo que sea hacer spoiler, que en aquel grupo se debatió, ¿no? Es decir, hacerlo, la información que sea fácil y operativa. ¿Te acuerdas, Graciela? Y eso fue una de las cuestiones que nos ha movido también a llegar al consenso, ¿no? Cómo hacer una cosa compleja fácil y además cómo conseguir que no solamente fuera algo a entender, sino algo a poder ejecutar. Y yo creo que en eso además la intervención de Graciela en el grupo y de las otras asociaciones de periodistas fueron absolutamente claves, ¿no? Y en la intervención informática, en la intervención telemática posterior, las visiones de ellos han sido totalmente importantes. Y desde esta perspectiva, el consenso lleva esta parte, ¿no? Lleva una parte de qué es lo que es el elemento formativo, dos, qué es la nueva visión, ¿no? ¿Verdad? Esa nueva visión que proponía Graciela en aras a la formación y en aras a la ejecución, y luego qué es lo que no se debe hacer, qué debe permanecer sin hacerse para que se corrija y se haga mejor, ¿no? Y yo creo que eso razonablemente lo hemos conseguido. Y yo creo, como bien decía Graciela, y eso hay que decirlo, es un documento puntero a nivel internacional. Hay que saberlo decir así. Ha costado trabajo, se ha hecho y hay que reivindicarlo y defenderlo públicamente. Nos están entrando muchas preguntas. A todos los que estáis participando, muchísimas gracias y enseguida iré leyendo y dándoos paso, aunque sea de forma virtual, o sea que no os preocupéis que los últimos 30 minutos son para que vosotros podáis preguntar lo que queráis. Quería seguir ahondando en ejemplos concretos. Planteaba el periodista Gabriel González Ortiz del Diario de Navarra, que además es autor del libro Hablemos del suicidio, en una entrevista que podéis encontrar en la web de Foro de Foros. Es una persona que ha estudiado mucho este tema y planteaba qué hacer, por ejemplo, con una nota de despedida de una persona pública que ha sido difundida en redes sociales por el propio protagonista, porque ya ha dejado de ser privada. ¿Qué hacer, además, por ejemplo, en una nota de despedida cuando existen reflejados, salen comportamientos punibles, ¿no? Como acoso sexual, acoso escolar, incluso señalando a posibles agresores? ¿Cómo se informa de todo eso? Yo la segunda pregunta no la he entendido. La primera sí, la de la carta de despedida. La segunda, ¿cuál era? ¿Me la puedes repetir, por favor? Bueno, imagínate que una persona escribe una carta de despedida y señala que pues se suicida porque alguien directamente pues, le ha acosado sexualmente o en el colegio. ¿Qué se hace? ¿Se informa de eso? ¿Cómo se traslada toda esa información a la sociedad? ¿Hay partes que debemos omitir los medios? ¿Cómo debe ser la delicadeza y la profesionalidad, ¿no? ¿Quién empieza contestando? Yo simplemente apunto una cosa y ahora nos metemos porque, para empezar, yo creo que cada caso habrá que trabajar la noticia como se trabaja siempre una noticia, individualmente, y no creo que haya un consejo común. Pero sí que es verdad que cuando hablamos de medios de comunicación no estamos hablando de redes sociales. Y esto es un tema aparte. Porque ahí no se puede intervenir. Las redes sociales, bueno, es que lo estamos viviendo con la pandemia. Yo me he quedado escandalizada del nivel de desinformación que ha habido en redes sociales y en WhatsApp, fundamentalmente los dark social media. Entonces, no sé cómo se podría trabajar el tema en redes sociales, lo desconozco y
no sé, creo que se puedan ni bloquear cuentas, yo no soy una especialista en redes sociales, por lo tanto no puedo hablar de eso. En cuanto a una carta de despedida, si se está hablando, por ejemplo, primero habrá que hablar, a ver qué tiene la carta de despedida, que es una pregunta muy concreta. ¿Qué es la carta de despedida? Si la carta de despedida está acusando a alguien, ahí me imagino que tenemos que tener una intervención totalmente que se nos escapa, porque es una intervención ya penal. O sea, nosotros como periodistas no vamos a informar, no podemos dar información sobre algo sin demostrar que eso sea cierto. Habrá una presunción de inocencia y habrá un proceso. Por lo tanto, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo en que de eso no podemos informar de eso hasta que no haya una sentencia y un proceso, que nosotros lo que haremos es informar sobre ese proceso. En cuanto a la carta de despedida, pues depende, pero si es una carta de despedida que nos ayuda a acercarnos a la necesidad de tratar determinados temas en la sociedad que no estamos tratando, o de abordarlos, o de darle visibilidad, a lo mejor ayuda. Por lo tanto, yo creo que cada información tendremos que trabajarla individualmente. No me veo capaz de dar una recomendación global. Sí, yo estoy de acuerdo con Graciela, ¿no? Hay que individualizar. Lo que salga en las redes sociales, sale en las redes sociales, pero eso no es información, eso es divulgación, vamos. Eso es, y por lo tanto no habría que abordarlo. Y de lo otro, totalmente individualizar, poner el caso a caso y como norma general evitar el espectáculo de poner a las luces cuestiones de informaciones escabrosas o elementos que verdaderamente no van a ayudar a comprender en nada la situación. No es lo mismo decir, hice una carta de despedida y hay cuestiones familiares y cuestiones personales, y con eso yo creo que estaría bien informado para no tener un impacto negativo. Se informa que hay una carta, pero no hay que publicar la carta, ¿verdad? Claro, no hay por qué publicarla. ¿Que él la ha publicado en redes sociales? La ha publicado en redes sociales, pero no hay por qué hacerse eco. Yo creo, y luego con relación a posibles acusaciones, es muy pertinente lo que acaba de decir Graciela. ¿Cómo vamos a publicar algo sin saber y sin investigar lo que hay? Si hay acusaciones, me supongo que las familiares supervivientes irán a la fiscalía y harán lo que crean pertinente que tienen que hacer. Eso es exactamente lo que hay que hacer, identificar. Imaginemos que sea un caso de acoso en un colegio, pues efectivamente que todo eso debe ser conocido y habrá que investigar si hay más casos, si eso es común y habrá que abordarlo, pero eso ya es otro tema. Desde luego, cada uno usa su libertad para hacer lo que quiere, pero desde luego, como haya una identificación a una acusación concreta, hay que investigarla, claro. Eso es. Habláis de diferenciar medios de comunicación y redes sociales, me parece totalmente oportuno, no tiene nada que ver. El problema es que cada vez vemos que más información, más foros y más mensajes en Facebook o Instagram hablan de suicidio, y de hecho las plataformas sí han tomado algunas medidas. Facebook ha retirado pues más de 4 millones de resultados, ¿no? Instagram más de 1 millón. Entonces, claro, al final nosotros nos ocupamos de lo que conocemos y sabemos que tienen un código deontológico y que hay gente que responde y hay editores. Pero el problema es que la vida y los mensajes discurren por otros canales que al final son relevantes y tienen un impacto incluso mayor en muchas vidas. ¿Cómo nos enfrentamos a este dilema? Yo en esto soy a lo mejor un poco drástica, pero tengo muy claro una cosa con el tema de las redes sociales, o por lo menos yo funciono así. Tenemos que concentrarnos en hacer bien nuestro trabajo. Si nosotros, siempre se dice, esto es una comparación un poco drástica, pero dice que un tren a 200 km por hora lo frena otro tren a 200 km por hora. Lo que quiero decir, que si cuando empecemos a normalizar hablar de suicidio en los medios de comunicación, en televisión, en radio y en prensa y en digitales, van a tener suficiente audiencia e impacto como para que las redes sociales no nos preocupen tanto. El problema es que todavía no lo estamos haciendo. Y cuando se empieza a hablar más en los colegios y cuando empecemos a empujar ese tren que ahora mismo va a menos de 5 por hora.
Cuando ese tren se ponga a 200 por hora, las redes sociales, primero, tendremos un altavoz nuevo de la buena información y de la información general, que nos va a ayudar mucho, porque también las redes sociales ayudan mucho. Y el resto de las cosas, como con el virus, habrá que aprender a convivir con ello. Sí, como ciudadano, yo ya tengo cierta edad, a mí las redes sociales me sorprenden y me enfadan bastante porque hay cosas que me parecen absolutamente aleatorias y totalmente prescindibles. Como bien dijo Graciela ahora mismo, cada uno en su vida solventamos nuestra vida. Otra cosa es que detectemos, otra vez más, que exista una filosofía, una tendencia o unos grupos en ciertas redes que estén haciendo parroquia para difundir unas teorías destructivas. Eso es otro cantaría, que eso yo creo también sería un delito. Pero yo creo sinceramente que un ejercicio muy interesante de higiene mental es ir a la prensa seria y escuchar aunque cada uno piense como piense, cada uno usa su espíritu crítico porque las ideologías están ahí, pero las redes sociales muchas veces aportan más ruido que información. Por lo tanto, yo como insisto, y permítaseme el lujo de decir, yo prefiero más pasar de las redes sociales y leer mi artículo de opinión o ver el programa serio que aunque tenga sus contradicciones, a mí me va a venir mucho mejor. Una pregunta, José Luis, en ese plan que España debería sacar adelante, en el que estáis trabajando, ¿se prevé una colaboración con las plataformas de redes sociales? Porque aunque estoy viendo que queréis restarle esa credibilidad e incidir en el hecho de que son los medios los que deben informar, existen. Entonces, al final, me pregunto si están consideradas en ese plan. Pero vamos a ver, volvemos a lo mismo. Yo estoy en la línea de Nelly y de Graciela. Es decir, vamos a cosas serias. Las plataformas no lo son. No lo son. Es decir, son bullidoras. Es decir, sí que sabemos que existe la plataforma de Ana defendiendo la anorexia y la de Mía defendiendo la bulimia, y sabemos que hay otra que defiende las líneas de suicidio, y tú te metes en el Glu-Glu, ¿verdad? En el doctor Glu-Glu y buscas cómo matarme, cómo quitarme la vida sin dolor, y te aparecen un montón de citas, pero eso no lo podemos considerar serio. En todo caso, retomaremos la cita y la pasaremos para que desde los lugares que correspondan las cierren. Sí que es cierto, y nosotros lo hemos hecho muchas veces para la Sana y las Mía, ¿verdad? Y cierras una y salen tres. Sí. Entonces, bueno, pues no hay que cejar en el empeño. Hay que ir continuamente a ver que está la sociedad civil, está defendiendo su lugar de seriedad, de responsabilidad, de información veraz, contrastable y seria, pero no unas situaciones de algarada informativa en la cual de una o de otra manera no se puede contrastar. Y desde luego la maldita bula y todos los que están descubriendo todos los bulos y lo hacen efectivo, creo que están teniendo una labor magnífica, magnífica. ¿verdad? Pero justamente la gente los sigue, José Luis, al final no tiene ninguna calidad, pero algo tendrá que hacer el gobierno también para atajarlo, igual que la Unión Europea mete dinero en desinformación y en detectar los hackers que tratan de desestabilizar a otro nivel. Aquí, ¿qué se va a hacer para que las influencers no hablen de esto, ¿no? Ana, lo importante está que de una o de otra manera, cuando se detecte una información inadecuada, pues se lleve a la denuncia pertinente para que vayan y cierren esa situación. He dicho, aunque salgan tres, pues habrá que hacerlo sobre tres. Hay dos unidades magníficas en España, de las mejores del mundo, por cierto, que son la red de delitos telemáticos de la Policía Nacional y la red de delitos informáticos de la Guardia Civil. Son buenísimas. Detectan de vez en cuando a pederastas, a no sé qué y tal, pues habrá que trabajar con ellos otras posibilidades que tienen que ver con este tipo de informaciones. Lo que es cierto es que no vamos a gastar ni un minuto en intentar hacer eso. Eso es una cuestión de que las cierren, no es una cuestión de que trabajemos con ellas.
De todas formas, yo quiero añadir una cosa. Lo decía Graciela antes, cuando hablemos de suicidio con normalidad y vayamos haciendo una labor preventiva y este tren social vaya a 200 por hora, vamos a llegar a donde tenemos que llegar. Os voy a dar una buena noticia. Nosotros en Salud Mental, hicimos una campaña para la desescalada en Salud Mental España y eso tuvo eco en redes sociales. Y la máxima responsable de 2 redes sociales potentísimas, las más importantes que hay en España, bueno, en el mundo, pues se dirigió a nosotros porque está de acuerdo con lo que decíamos para hacer campaña sobre la salud mental y bienestar de la gente joven utilizando los materiales nuestros. Algo se está moviendo y claro, y el día que estas mismas personas vean que estamos haciendo algo útil para defender la vida y el bienestar de la gente joven para que no pierdan su vida, también se apuntarán. Hay que conseguir lo que dijo Graciela, conseguir normalidad y conseguir que este tren bien dirigido vaya a buena velocidad y entonces ya veremos cómo somos nosotros los que vamos a hacer que las cosas cambien. Lo digo por el impacto en redes y por rematar, pero rematar, digo, lo que he comentado antes, pero durante el foro que montamos en ANIS, la chica de redes sociales, que yo estaba moderando y todo el rato me estaba pasando papelitos para que dijera, oye Graciela, llevamos 20 minutos siendo trending topic en Twitter. Para ella era llevar 20 minutos siendo trending topic una cosa muy impresionante, y debe ser que lo es, porque ella me insistió mucho. Y era un foro donde os puedo asegurar que nadie hablaba menos de 5 minutos en cada intervención y en profundidad y tal, y trending topic. Por lo tanto, cuando algo importa, yo creo que no. Sí, que, vamos, sí, sí, simplemente por añadir e incidir en el argumento, es que hay mucha gente que se informa o cree que se informa a través de redes y que jamás abre un periódico. Entonces, os pregunto de nuevo, no solo frenar ese tren que entiendo que deslegitiméis porque finalmente no tiene la misma consistencia que un medio de comunicación para los que consumimos medios de comunicación, pero os pido que penséis en la óptica de quien consume redes sociales. ¿No deberían esas redes, o al menos llegar a un acuerdo o ver cómo se están gestionando para que emitan información válida, de calidad y no solo bulos? Porque hablabais antes de todos estos detectores de bulos, pues como Maldita, que están haciendo un trabajo encomiable. Pero eso al final, si se está planteando una estrategia nacional, cuando tienes un gran porcentaje de la población que tiene este problema también, el suicidio, y que consume exclusivamente redes sociales, ¿no sería dejar de lado una gran parte del problema en no abordarlo en esta estrategia? Totalmente de acuerdo, es gravísimo, es gravísimo. Efectivamente, a mí se me puede escapar por la edad que tengo, pero lo que está clarísimo es que la gente, y la gente joven en particular, va por esos derroteros. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de llegar a esas empresas o organizaciones que a su vez tomen interés en este tema del bienestar y de la salud mental y ayuden, orienten y a su vez colaboren a hacer que este tren arranque y funcione. Si no tenéis nada más que añadir, voy a pasar a las preguntas. Habíamos quedado en que de 8 a 8 y media era el turno de preguntas. Una cosita de redes sociales, si puede ser, porque creo que hemos hablado de 2 cosas muy distintas. Hemos hablado, por un lado, del problema de los bulos, el problema de la desinformación en redes sociales, pero las redes sociales son también el escaparate en redes sociales de toda la buena prensa, de toda la buena información, del escaparate digital de asociaciones, de información muy seria. Entonces, en el momento que nosotros empecemos a hablar de suicidio, se va a tener un impacto en redes sociales exactamente igual. Y las redes sociales también nos permite entrar directamente en contacto con la fuente informativa, cosa que no se puede hacer a través de los medios de comunicación tradicionales. Y esas fuentes informativas que van a empezar a funcionar y que hasta ahora no lo están haciendo, también se van a convertir en referencia en redes sociales. O sea, yo no he dicho en ningún momento que no las tengamos en cuenta. Digo que la parte de bulos quedará mucho más tapada cuando esté funcionando lo que todavía no está funcionando, que es la información generalizada y normalizada sobre el suicidio. Gracias. Voy a pasar a las preguntas. Hay muchas y de muy diversa índole. Así que el que
tenga ganas de contestar, yo pues, os invito a que empecéis a hablar. En primer lugar, Graciela, estaba directamente para ti porque pregunta Marta, me gustaría que confirmarais las cifras que acaba de dar Graciela, 10 suicidios diarios en España. Si este dato es cierto, 10 al día son 70 a la semana, por 4 son 280 suicidios al mes solo en España. Por favor, ratificad estas cifras porque me parecería un auténtico drama. Yo, la cifra de 10, hay otras cifras que manejamos, desde luego la estuve manejando el último Día Mundial de la Salud Mental, que fue, creo que fue octubre del año pasado. La Organización Mundial de la Salud habla de un suicidio cada 40 segundos. Y las cifras oficiales que yo tenía de España eran 10 casos al día. No sé si José Luis o Neil tiene otra información. Esos son los datos que yo tengo. Sí, en España son 10 casos al día, de los cuales uno es en menores de 18 años. Vale. Solamente a nivel anecdótico, desde que empezó la pandemia, como está José Luis, que es un experto en adolescentes, pues 2 adolescentes al 25 si lo digo bien, al 25 de abril, que yo conociera, 2 adolescentes se suicidaron de la red psiquiátrica que estaban atendidos en Madrid. O sea, no solamente es así, en el año 2018 los datos del INE fueron 3.769 personas las que perdieron la vida por su mano. O sea, esos son los datos reales. Y que me corrijan, pero estamos hablando de los datos de personas que digamos, que se detecta el suicidio, entiendo. Sí, sí. Y hay casos, yo por lo menos cuando estuve haciendo el vídeo de formación para los médicos de atención primaria, casos que no aparecen como suicidios, porque el procedimiento es otro y no aparece como suicidio. Y luego me importa mucho lo que habéis comentado vosotros, cuántos casos hay de tentativa al día, que me parece que habéis dado las cifras también antes, que son, a mí me han impactado cuando lo habéis comentado. De 1 a 7. La relación en las tentativas es de 1 a 7. Imagínate. O sea, por cada suicidio consumado puede haber, bueno, de 1 a 7. Dicen de 1 a 7, pero habitualmente es entre 7 y 10, 7 y 12 por cada suicidio consumado. O sea, como veis, es un volumen, es una catástrofe, es una tragedia humana. Nos llega otra pregunta. Víctor Cano pregunta, ¿han aumentado los suicidios durante la situación de confinamiento? ¿Se prevé un repunte ahora que están levantándose las medidas? Bueno, yo puedo contaros por la experiencia de mi red asociativa que efectivamente al principio, ya en el primer mes ya tuvimos varias tentativas de suicidio. No conozco ningún suicidio consumado de personas con trastorno mental que llevaban mal el confinamiento, pero varias tentativas y efectivamente el confinamiento afecta de verdad a muchísimas personas. Es previsible, dicen los profesionales, que aumente no solamente los problemas de salud mental, sino que también aumente la tasa de suicidios. Vamos a ver, hay que poner muchos filtros a esta cuestión. Digamos que no sabemos lo que va a pasar. Eso es lo más honrado. Es decir, no sabemos lo que va a pasar porque son unos factores que están influyendo que son nuevos y que por lo tanto no sabemos el impacto que va a tener. Lo mismo que, por ejemplo, a alguien que sea muy extrovertido, no sé qué, el confinamiento le haya sentado francamente mal y pueda tener unos síntomas de inquietud y de malestar, etcétera, etcétera, probablemente algún tipo de psicótico le viene maravillosamente bien porque está en el ambiente que le sirve de protección y está en un aspecto de confort y no tiene que enfrentarse con los factores amenazantes externos y por lo tanto estaría más compensado. Pero esto no quiere decir que sea así en todos. ¿Por qué? Claro. Puede haber otros factores psicosociales que durante el confinamiento se aumentan de una manera importante. Todo lo que es violencia familiar, violencia contra los niños, la violencia machista, el consumo de alcohol, las situaciones de que el encerramiento, curiosamente, el aislamiento y el encerramiento funcional social es lo que hace incrementar la violencia machista y los malos tratos en la infancia. Curiosamente, esto ha sido un aislamiento y un encerramiento real,
Por lo tanto, se ha convertido aquello que era funcional en las investigaciones en una situación real que, por lo tanto, se incrementa. Pero sí que es cierto que los trabajos de investigación que se han realizado a lo largo del COVID y, sobre todo, que se han realizado en China, lo que son los trastornos mentales como tal no son muy importantes. Son más bien reactivos y adaptativos a la nueva situación. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta para las conductas suicidas qué tipo de enfermedades mentales o trastornos mentales tenían previamente, cuál era la experiencia de conductas autolíticas que podía haber habido en esas personas determinadas y si además han aparecido estresores sociales que sean de importancia capital, como es la situación financiera, la violencia machista, el consumo de alcohol, la vivencia de aislamiento como elemento agresivo, en fin, todas estas cuestiones hay que irlas delimitando uno a uno. Ahora bien, datos que sepamos que se han incrementado, cifras dadas de conductas autolíticas, no más allá de las esperables, como bien decía Nel. Violeta Ruiz dice, interesantísimo, ¿hay datos buenos de suicidios de niños y adolescentes por sexo, causas, si el bullying está más o menos presente? Vamos a ver. José Esto sí. es un examen de tesis doctoral. Lo que sí que sabemos es el número detectado en el Instituto Nacional de Estadística de muertes por debajo de 19 años. Eso es lo que sabemos. Y en eso está por bloques de edad de entre 5 y 10 años, está por género y está por localización de comunidades autónomas. Pero nada más. Lo demás sería fruto de trabajos de investigación y que, por lo tanto, está abierta a las líneas de investigación. Por cierto, un elemento de prevención de las conductas suicidas es abrir dos cosas. Registro de conductas suicidas, que evidentemente, como bien decía Nel, lo mismo que con el teléfono, debiera estar centralizado fundamentalmente. Y en el segundo lugar, que es una cuestión fundamental y clave, ¿verdad?, es el que se promuevan líneas de investigación claras de tipo multicéntrico y en varias comunidades autónomas con los mismos criterios para recoger muestras que sean absolutamente fiables. ¿Por qué? Porque es mucho más fiable lo que se recoge en la puerta de urgencias que lo que se pone en el certificado de defunción. Está claro. Y todas estas líneas de investigación que está comentando Luis y la pregunta ha hecho Violeta, todo eso ya es un reportaje. Y yo siempre digo, este es un tema de reportaje. Y cada línea de investigación, otro reportaje. Todos son reportajes pendientes que tenemos que hacer. Pero los tenemos que hacer, Graciela. Sigo pasando dos preguntas y a ver, me dice por aquí Rebeca, como pedagoga considero imprescindible sensibilizar y educar a la población sobre el tema desde edades tempranas, pero si en los centros educativos españoles apenas se aborda la salud mental, ¿cómo introducimos los suicidios en las aulas? Bien, estas son experiencias que hay que ir explorando nosotros. Por el tema en concreto de los tóxicos, en la Confederación, en todo el movimiento asociativo, en las 300 asociaciones que hay en España, venimos desarrollando programas de difusión, de divulgación de lo que es los trastornos mentales y la necesidad de la prevención. Hay dos programas en concretos. Uno que se llama, el último que hacemos es Mentalízate, que tiene un formato muy interesante, que es ir a una escuela donde el consejo escolar lo haya aceptado, se hace van una persona, siempre va un profesional de la psicología, un psicólogo o psicóloga, va una persona que da su testimonio en primera persona y lo que se hace es preguntar a los niños y a las niñas qué saben de salud mental. Y al principio cuando te dicen, yo tuve varias experiencias, hice varias veces esta experiencia, al principio no te dicen nada, después das el testimonio
la persona en primera persona que dice, bueno, pues yo tengo esquizofrenia, viví esto, pim, pam, y al final el psicólogo o psicóloga hace un llamamiento y una difusión de la necesidad y al final se pasa un cuestionario a la gente joven y llevas unas sorpresas increíbles. Yo me acuerdo perfectamente que al principio decían, 2 niñas decían, sí, conocemos gente que tiene problemas de salud mental. 2, al final de la sesión conocían la anorexia, conocían la fobia, conocían la esquizofrenia, conocían los trastornos del sueño. La gente joven lo vive en casa, lo tenemos en el entorno. Y claro, primero hay que llegar allá a contar eso y después hay que llegar allá y lo que dijo José Luis al principio, y hablar a la gente joven de cómo tolerar, ampliar esa tolerancia a la frustración y que la vida no es todo un camino de rosas y poco a poco viene todo dado el hablar de suicidio, que la gente joven son jóvenes pero no son tontos, para nada. Fíjate, Ana, te voy a ¿Sí? contar una experiencia maravillosa para que le sirva a esta compañera pedagoga que ha hecho esta pregunta tan interesante. Una experiencia que yo vivía en México, en las comunidades de México, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo abordaban la prevención de las conductas adictivas y la prevención de la violencia? Fíjate que 2 cosas unían para hacer la educación en las escuelas: conductas adictivas y prevención de la violencia. Entonces, era curiosísimo, porque lo que hacían era como un pequeño teatrillo en los que los propios chavales y chavalas asumían los roles y se inventaban las escenas, y sobre esa invención de las escenas, claro, rápidamente, con muy poca habilidad que hubiera por parte de los que iban, podían ver cómo se proyectaban, lo que estaban haciendo era experiencial. Y a partir de ahí se podía parar, se podía discutir, y como eran elementos que ellos mismos habían traído al trabajo grupal, entonces era más fácil de poder hablar de esos temas porque eran lo que ellos querían plantear, ¿no? Yo creo que en la salud mental se pueden hacer estas cosas, que se pueden hacer porque son muy de las vivencias y las experiencias de la gente, y que eso enriquece siempre de una manera importante. ¿Qué es lo que tiene que haber? Empatía. Empatía hacia las personas que van a participar. Y en segundo lugar, capacidad de contención, porque las personas que participan se pueden ver afectadas incluso por su propia interpretación, y hay que saberles acoger, hay que saberles contener, y hay que saber que el grupo les reconozca la generosidad que han tenido de poner en común esa situación. Y con esas cosas la gente avanza. Estoy de acuerdo, José Luis. Sí. Está preguntando mucha gente, por cierto, hay gente que opina que rechazar el uso de las redes es un error. Preguntan también, dice, soy Ana Lancho, la presidenta de la asociación La Barandilla, y hace 2 años pusimos en marcha el único teléfono contra el suicidio con más de 2.600 llamadas y atendido por profesionales de la salud, psicólogos y psiquiatras expertos en el suicidio. Estoy de acuerdo en que se apoyen estas iniciativas, en estas iniciativas que ya están creadas. Atendemos a toda España todos los días del año, siempre colaboramos con todos los medios. Bueno, quiere destacar el papel que realizan desde la asociación La Barandilla. Otra gente está preguntando directamente qué medios, qué recursos deberían confluir, con qué recursos, medios profesionales veis necesario que estén implicados de manera conjunta para abordar el tema. Pregunta Lidia. Lo primero, yo quiero reconocer a La Barandilla. Bueno, La Barandilla es una asociación que lleva mucho tiempo trabajando con la enfermedad mental y sobre todo los crónicos y las situaciones de descompensación, y yo creo que hay que hacerles un reconocimiento público porque fueron de los primeros en abrir dispositivos intermedios y que tienen una experiencia fantástica y una capacidad de trabajo y de sensibilización y de rehabilitación psicosocial muy importante. Entonces hay que reconocerles esa labor. Perdona, Anel.
No, que va. Yo estaba diciendo que efectivamente hay mucha gente que está haciendo trabajo que está bien, pero que yo insisto, el problema más grave de salud pública debe ser una cuestión de Estado, igual que lo es la seguridad vial, igual que lo es pues el narcotráfico que hace que la gente pues se mantenga en dependencias. Debe ser abordado con una estrategia global de Estado. Si no, no vamos a hacer más que poner paños calientes. Fernando Urbaneja plantea, ¿suicidio y salud mental son sinónimos? No. Ahí entro. Vamos a ver. Me supongo... Quizás lo hemos confundido, lo hemos mezclado. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Vuelvo a decir, no es una enfermedad ni un trastorno mental, es una conducta. Y las conductas están en la base del funcionamiento mental. Pero lo mismo que te enfadas tú, o que pegas un portazo, o que pegas 4 gritos, o que te callas la boca y estás 3 días sin hablar. Es decir, es una conducta. Y como tal, esa conducta se debe a 1000 cosas. Y como tal, una de las cuestiones está en si hay afecciones mentales. ¿Qué es lo que ocurre? Que es el terreno abonado, ¿verdad? Es el terreno abonado. Es el agua del vaso. Pero al final, el suicidio puede ser la gota que colma el vaso, pero desde luego el vaso tiene que estar lleno. Pero todos tenemos nuestra manera de ser, nuestra manera de reaccionar y nuestra manera de adoptarnos. Lo que pasa que hay gente que es más vulnerable. Y cuando es la gente más vulnerable, puede dar más fácilmente a ese tipo de conductas. Es decir, hay una interacción de factores que son biológicos, que son del contexto socioeconómico-cultural, que son cómo son las relaciones personales de una manera más importante, la presencia o ausencia de personas como en ese rol salvador, como puede ser en un momento determinado el teléfono, ¿verdad? O como puede ser alguien significativo emocional y afectivamente. Y sobre todo, lo que es más importante son las características personales, los desinhibidores, si ha estado tomando sustancias o no las ha estado tomando, o la presencia de otras conductas de riesgo, esa persona que tenga otras conductas de riesgo. Entonces, todo esto, en la interacción que hacen, nos va a decir quién es la persona vulnerable. Y esa es la cuestión importante sobre la que hay que incidir. No es una cuestión de confundir suicidio con trastorno mental, todo lo contrario. Es una conducta que está metida dentro del funcionamiento mental, no del trastorno mental. Eso no quiere decir para nada que el suicidio también tenga una incidencia especial en ciertas poblaciones que tienen problemas de salud mental. Por ejemplo, trastornos de la alimentación o cierta psicosis y demás, o trastornos bipolares. Pero casi siempre, José Luis me corregirá, que José Luis es un profesional que sabe de esto mucho más que yo, pues es que casi siempre el desencadenante suele venir desde afuera. Por ejemplo, en un estado de desesperación o de obnubilación, pues por el consumo de alcohol, por ejemplo. En una situación de eso. Y entonces hay que tener en cuenta que muchas veces, mira, ya no puedo más, mira, acabé a todo por la ventana y se acabó, pero eso lo haces después de tener una buena dosis de ginebra, a veces. Arantxa nos traslada un comentario, más que una pregunta. Dice, creo que habría que dotar de más profesionales de salud mental, psicólogos, psiquiatras, en la salud pública. Me preocupa ver de forma habitual que un paciente con una sintomatología evidente acude al médico de atención primaria, no profesionales de la salud mental, que les atienden en 10 minutos y les recetan antidepresivos sin ningún control, sin un seguimiento serio, y el tiempo que se tarda en derivarles a un profesional de la salud mental. Yo agradezco este comentario de Arantxa, porque desde luego sí es cierto que a pesar de tener una sanidad pública poderosa, importantísima a nivel mundial, de lo mejor, si no es la mejor, en salud mental seguimos siendo la cenicienta. Y hay un verdadero debacle, una verdadera debacle en la falta de recursos profesionales e incluso económicos. Por ejemplo, un dato. En Europa, en nuestro entorno, los países que van por encima de nosotros, pues hay 18
psicólogos por cada 100.000 habitantes. En España tenemos 4. Entonces, ahí ya se ve que efectivamente hay una carencia importante. Después, en la formación en atención primaria y esa derivación a los servicios especializados funciona como funciona, pero hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Hay que distinguir entre 2 niveles. Un trastorno mental grave y prolongado en el tiempo, y otra cosa serían aquellos trastornos que vienen, son recientes, esporádicos, que aparentemente siempre dicen que son menores, pero que pueden llegar a ser muy, muy, muy importantes y pueden llegar a ser mayores. Por eso debe de dotarse a la atención primaria y a la sanidad pública, siempre pública, de los medios, los recursos humanos y económicos suficientes para atender a las personas según su necesidad en cada momento y el tiempo que haga falta. Sí, vamos a ver. Lo que acaba de plantear Nel es importantísimo. Porque en España, en los últimos 15 años, la ratio de psiquiatras, que es de 7,8, ¿verdad? Pues ha subido, me parece que a 8,2 en los últimos 10 años. Es decir, que no ha subido nada. Cuando en los países nórdicos, bueno, no pongo Suiza, porque Suiza es un lujazo, vamos a poner los países nórdicos, están en torno a los 20-25 psiquiatras por cada 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, claro, estamos en un déficit de al 25% en psicólogos y en un déficit de al 30% en psiquiatras. Claro, así siempre vamos, vamos como el carrilet, ¿no? Como el carrilet de Salou a Reus, ¿verdad? Pues entonces, claro, siempre vamos muy despacito. ¿Qué es en estos momentos? Lo primero que hay que tener en cuenta es una voluntad política de que las cosas cambien. Nel vive en Mieres, y yo abrí el Centro de Salud Mental de Mieres. Y cuando fuimos a abrir el Centro de Salud Mental de Mieres, pues mucha gente nos preguntaba, ¿en Mieres? ¿Por qué en Mieres? Hombre, mire, pues porque toda la comarca de Mieres, todo lo que son la zona de Mieres por Adelena ayer, pues también tienen derecho a un nivel asistencial. No solamente a un nivel asistencial global de todas, sino también incluir la infancia y la adolescencia. ¿Por qué? Porque había centros escolares en aquel entonces, ¿no? Y entonces aquello fue una opción política, una prioridad política del consejero de turno de Sanidad, que en aquel luego llegó a ser presidente de Asturias, ¿verdad? Y que el hombre que ideó la reforma psiquiátrica asturiana, que murió, si no me equivoco, hace un par de meses, Pepe García, ¿verdad? Pepe García, sí. Era además de la zona, era de Pola de Lena. Era de Pola de Lena, sí. Era de Pola de Lena, sí. Y entonces nos fuimos. Y yo recuerdo la primera vez que llegamos a Mieres, y entonces estábamos justo al lado de la Policía Nacional. ¿Tú te acuerdas dónde estaba el centro de las vacunas? Sí. Que se llamaba entonces. Bueno, pues aquello lo transformamos en un centro de higiene, se llamábamos, centro de higiene, sí. Sí, sí. Bueno, pues la situación era, ¿qué hacen estos hablando de trastornos mentales en Mieres? Era lo que nos preguntaban al principio la gente. Claro, 2 meses después estaban llenas todas las consultas, cuando se dieron cuenta que podían hablar de su malestar, de su sensación de no vivir, de su sensación de estar acogotados o de la sensación de soledad. Entonces empezaron a acudir a hablar de eso. Y la cosa, bueno, tú sabes cómo está ahora Mieres, que está hasta arriba. Sí, sí, sí. Es una cosa, eso es, hay que tener... Tenemos un problema, Nel, con la señal. De Mieres es una zona... Sí, no sé si escucháis vosotros a Nel bien. Entrecortado. Entrecortado. Sí, se entrecorta, Nel. Sí. Se nos ha ido la señal. Aprovecho para trasladaros la última pregunta, si queréis, y después que retomen él con lo que estaba diciendo y ya con la respuesta, para no perder tiempo, que está la gente muy activa. Última pregunta de Linda. ¿Cuándo se va a considerar a un profesional de la psicología
como un facultativo sanitario para poder ayudar, apoyar y trabajar junto a los psiquiatras en salud mental y poder así reducir los tiempos de espera en salud mental, que a veces cuando se necesitan llegan tarde. Vamos a ver, aquí hay que hablar con sensatez de estas cosas porque es una pregunta recurrente. Vamos a ver, la psicología no está en el campus de sanidad, en el campus de salud, está en el campus de servicios sociales y de humanidades de la universidad. ¿Qué significa? Que para pasar al campo de salud tienen que hacer algo puente, porque no están en el campo de la salud. Y entonces hacen algo puente. Y hacen algo puente lo mismo que lo hacemos los médicos para tener una especialidad. Tenemos que hacer la especialidad. Y ellos tienen que hacer el PIR. Nosotros hacemos el MIR y ellos tienen que hacer el PIR, con los mismos años y la misma situación. Otra cosa son las plazas que se convocan. Se convocan las mismas plazas de PIR que de MIR de psiquiatría. Prácticamente las mismas. Prácticamente 10 arriba, 10 abajo, dependiendo de los años y dependiendo de lo que hacen las comisiones nacionales de especialidad. Y a partir de ahí, cuando llegan a los centros de salud mental, son un profesional más y tienen que trabajar la demanda y la tienen que trabajar con sus buenas artes y sus buenos oficios y en trabajo en equipo con el psiquiatra que esté y con la trabajadora social y con el enfermero o enfermera, el personal de enfermería que tenga el centro de salud mental. La historia no está en titulaciones, sino está en que se obtenga una formación razonable y que de esa formación razonable se sepa trabajar en equipo. Bien, pues parece que la conexión de Nel no se restablece, así que voy a darle una última palabra a Graciela, que lleva tiempo sin intervenir, para que nos dé alguna conclusión antes de despedir esta charla. Bueno, bueno, primero daros las gracias porque, mira, ya estamos hablando de suicidio, que era el objetivo, y es el objetivo que realmente tenemos. Ha sido una iniciativa de verdad que la necesitábamos. A mí lo que pasa es que me han dado un poco de remordimiento de conciencia porque digo, tenemos que meter un empujón y ponernos ya a sacar estas recomendaciones que tenemos con ese consenso, como comentábamos, tan sumamente creativo y empezar ya a reunir con los medios de comunicación. Pero es verdad que nos ha retrasado, bueno, a todo, o sea, nos ha llegado una pandemia. Es que tenemos que tener la paciencia de lidiar con esta pandemia y no podemos hacer más. Pero que yo creo que en cuanto las cosas se calmen un poco y que vamos camino de ello, pues nuestro compromiso, y sé que el compromiso de todos los que estamos aquí, de empezar a empujar lo que estábamos diciendo, que es la recomendación, la formación y empezar a hablar de suicidio, ya que sea un deseo que el próximo año sea una información que esté ya en los medios de comunicación y en redes sociales. Bueno, pues... ya se me oye, ¿eh? Sí, Nel, tienes el último minuto de gloria antes de decir adiós a todo el mundo. Pues yo quiero daros las gracias de verdad, sinceramente, por hacer este planteamiento, por poner esta ventana a quien quiera participar y por darnos la oportunidad a Salud Mental España de hacerlo. Creo, sinceramente, que es un reto que tenemos y que podemos hacer en estos tiempos que corren. Hay que hacer algo por la salud mental y por el bienestar de la población, porque así eso no es un gasto, eso es invertir en el futuro. Que la gente tenga ese bienestar, igual significa que tiene mejor empleo, que tiene empleo, que puede comprar los playeros para su hijo de 14 años cuando los gasta. Ese bienestar, que no hablo de coches de 8 ruedas, hablo de un consumo civilizado, de una vida normal, la que nos enseñaron, y que todo eso es imprescindible. Y dentro, cuando tengamos eso bien centrado, ya veremos como problemas tan graves como el suicidio, como esa tristeza vital que lleva a mucha gente, ese sufrimiento lleva a mucha gente a la desesperación, va menguando. Y eso es lo que deseo de todo corazón. Gracias infinitas por haber invitado a Salud Mental a este foro. Pues muchísimas gracias a todos, se nos ha acabado el tiempo, ha sido un placer charlar con Graciela Almendral, presidenta de la Asociación Nacional de Informadores de Salud, Nel González, presidente de la Confederación Salud Mental España, y José Luis Pedreira, psiquiatra y vocal en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad. Muchísimas gracias a todos los que estáis en vuestras casas, vuestras oficinas, por participar de forma tan activa, y un abrazo desde Foro de Foros. Gracias por seguir habilitando espacios para conversar. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias.